Quizás este es uno de los casos más graves registrados hasta ahora del síndrome de Tourette en el mundo. Ella es Bianca Sáez, una adolescente que fue diagnosticada con esta enfermedad a la edad de los 3 años. Difícilmente se mantenía en pie, se golpeaba a sí misma y a su familia y maldecía sin poder detenerse. Este trastorno lleva el nombre del médico francés Georges de la Tourette, quien en 1885 diagnosticó la enfermedad en una noble francesa de 86 años. Catherine Bruno es uruguaya, tiene 48 años y desde los 7 ha vivido con los movimientos involuntarios y sonidos incontrolables que le provoca el Tourette. Si bien hoy casi son imperceptibles, nos cuenta a través de una videollamada las manifestaciones de esta enfermedad. El síndrome de Tourette es considerada una enfermedad rara. Es un síndrome que es neurológico, que es involuntario y que es hereditario. Generalmente empieza por la parte de la cara. Puede ser una guiñada, puede ser la nariz, después puede pasar a la parte del cuerpo, ¿ya? El tronco, los brazos. También están los tics fónicos, el gritar, ¡ah!, fuerte, fuerte, fuerte. También se puede asociar a lo que se llama la coprolalia, que significa el decir alguna grosería cuando yo grito. Aunque la causa de esta condición es desconocida, las investigaciones actuales revelan la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro, incluyendo los ganglios basales, los lóbulos frontales y la corteza cerebral, así como los circuitos que hacen interconexión entre esas regiones y los neurotransmisores que llevan a cabo la comunicación entre las células nerviosas. Nosotros tenemos ciertas sustancias neuroquímicas que hacen que exista conexión neuronal. En estos pacientes, esta sustancia neuroquímica, por ejemplo, la dopamina, hay aumento de dopamina. Entonces los movimientos son repetitivos, estereotipados, sin control. Todavía no existen estudios que demuestran el porqué de la enfermedad, pero se presume que podría ser genético. Puede derivarse de ciertos familiares que hayan presentado enfermedades como trastorno obsesivo compulsivo, hiperactividad, déficit de atención o el mismo síndrome de la Tourette. Existen estudios en otros países que demuestran que se presenta un 2% a nivel mundial de la población. El síndrome de Tourette puede afectar a personas de cualquier grupo étnico y género, aunque los varones lo experimentan unas 3 veces más que las mujeres. El paciente es muy consciente de los movimientos y no puede controlarlos. Y esto deteriora la calidad de vida de tal manera que para otras personas puede ser curioso o puede ser chistoso. Entonces, en ese caso, al no poderse controlar, los pacientes empiezan a tener problemas emocionales. Usualmente son niños que han iniciado con el trastorno, que luego se transforman en adolescentes, que son ahora blanco de burlas. Entonces, en este caso empiezan a tener trastornos de ansiedad, pueden tener trastornos depresivos, y usualmente se asocia este trastorno a trastorno obsesivo compulsivo y también a sintomatología de déficit de atención y hiperactividad. Pero en el tiempo, estos pueden ser tan severos, como se ha descrito en la literatura, que movimientos tan grandes de las articulaciones pueden provocar fracturas de cuello o fracturas de partes de su cuerpo. En el caso de Catherine, la enfermedad asociada a su Tourette es el trastorno obsesivo compulsivo. En mi caso, es el barrer. El barrer antes de irme a trabajar, el barrer cuando llego de trabajar y el barrer cuando me voy a dormir. En el caso de otras personas, por ejemplo, es prender y apagar la luz 8 veces. No 9 veces ni 10, 8. Los síntomas del síndrome de Tourette se manifiestan en la infancia o en la adolescencia. La familia de Matthew asegura que él los tenía desde sus primeros meses de vida. Sin embargo, para llegar al diagnóstico debieron pasar por varios especialistas. Nosotros le veíamos que se movía mucho al despertarse de dormir, entonces nosotros decimos esto no es algo normal,
porque cada que se despertaba de dormir, esos movimientos se le notaban más y más. Y así nosotros decidimos llevarle de los neurólogos, le llevamos en algunos lugares, pero ellos dijeron que era epilepsia. A lo largo del día sus movimientos se caracterizan por parpadeo y giro de su cabecita y en ocasiones de aclaramiento de la garganta mientras hace algunas actividades escolares. En este momento los movimientos han disminuido, pero obviamente él estaría en vigilancia con el fin de ver si es que estos empeoran a lo largo del tiempo o a su vez se acompañan con otras características como problemas emocionales, como casos de depresión o de ansiedad. Yo conozco varias personas que dicen, no tiene nada, y lo tiene desde los 3 años y el niño tiene 9 años, y no ha sido tratado. Tienen miedo de llevar a sus hijos, porque también, Ángela, esto implica un duelo. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el duelo hay etapas, ¿verdad? Y la primera etapa es la negación. Entonces ahí se complica. ¿Por qué? Porque ahí sí, además del TOC, se puede tener una bipolaridad, que es lo más frecuente, se puede tener una esquizofrenia. Los médicos diagnostican el síndrome de Tourette luego de asegurarse que el paciente ha padecido de tics vocales o motores durante por lo menos un año. Mira de aquí al camaleón. Podemos tener ya un perfil antes de los 10 años de niños que sean muy cuidadosos de sus estudios, muy cuidadosos de sus acciones diarias, y que si ha cumplido con este prerequisito, por decirlo así, y si han empezado movimientos anormales, como por ejemplo parpadeos constantes, giros de la cabeza constante, aclaramiento de la garganta constante, si es que estos al menos pueden aparecer simples, pero si se combinan varios, es decir, un movimiento de la cabeza con un parpadeo y aparte de esos movimientos de aclaramiento de la voz, estos podrían ser signos que sugieran un síndrome de Tourette. Vivir con el síndrome de Tourette tiene un impacto en la salud, educación, empleo y en las relaciones familiares y sociales, que a su vez afectan el bienestar físico y mental de quienes lo padecen. Muchos son bajados, por ejemplo, de los autobuses, porque algunos gritan, ¡ah, ah, ah, ah! La sociedad acá uruguaya es bastante cerrada en ese sentido. Y bueno, no, el tema del respeto, el tema de pensar en la otra persona, no está muy concientizado, vamos a decirlo de esa manera. Después de décadas de vivir con esta condición, Schubert Moreira ha logrado controlar la mayoría de tics, aunque aún tiene un pestañeo constante y un sonido metálico y rasposo en su voz. Entre una edad de 13 años más o menos, comencé a sentir ansiedades, angustias en mi cuerpo, tics faciales, soplados en la nariz, movimientos del cuello, estiraba un brazo, pero eran cosas que yo no entendía qué estaba pasando con mi persona. Comencé a reprimir mis espasmos, mis cosas, pero me fui dando cuenta que esto desencadenaba una gran ansiedad en mí, una gran angustia. Sus gestos, como por ejemplo el pestañeo, pues me enamoraba más. Ahora comprendo que era parte de su síndrome. Ya tenemos 37 años de casados, 3 hijos, 6 nietos. La convivencia, la gran personalidad que tiene mi esposo, hizo que esta rara condición en mi matrimonio se minimizara. Hoy en día, pues sí, ya lo hablamos, ya sabemos, ya hasta nos reímos muchísimas veces de sus tics. Y como te repito, creo que el amor lo puede todo. Más importante era el amor que sentíamos que este síndrome. Para Schubert, uno de los principales problemas de la enfermedad es el desconocimiento. Durante 5 años estuvo medicado, lo que le produjo aletargamiento y cansancio. Cuando dejó el tratamiento, esto le generó dependencia. Por ese motivo creó una página de Facebook llamada Síndrome de Tourette Ecuador, a fin de informar sobre esta condición. Mi página es visitada por cantidades de personas que me escriben hacen sus comentarios, sus anécdotas de sus hijos, madres muy desesperadas a veces, jóvenes muy desesperados, con intento hasta de suicidio, te cuento, porque no sabe qué les pasa. Hay casos que son sutiles, hay casos que son más fuertes y hay otros que son severos, que pueden llegar hasta discapacitarte.
y ya no puedas trabajar. Y la sociedad que nos estigmatiza, la sociedad que no está preparada, que no es educada, que te hace el bullying, que te persigue. Realmente es fuerte vivir con Tourette. Schubert lleva una vida normal. Es dueño de un tecnicentro donde olvida por un momento su condición. Si una persona que no me conoce viene y me contrata para un trabajo, yo hago sistemas de alineación, balanceo, suspensión, todas esas cosas hago aquí. Si la persona sale y yo hago un espasmo, no, yo con este señor no me quedo, a decir. Entonces yo tengo que guardar compostura, detener un poco, como te conté en el principio, pues los tics, porque sí se pueden hacer, pero luego afloran. Pero tengo algo que me llena mucho, que cliente que me ha visitado, cliente que ha vuelto. No existe cura para el síndrome de Tourette, pero el tratamiento consiste en el alivio de los síntomas cuando estos interfieren con las tareas cotidianas mediante determinados fármacos. En la parte farmacológica sí existen varios fármacos y casi siempre este tratamiento farmacológico tiene que ir orientado hacia pacientes cuyos movimientos anormales sean extremadamente severos o que están repercutiendo en la calidad de su vida de manera importante. Otra de las cosas importantes cuando se hace el diagnóstico es reconocer las comorbilidades, es decir, aquellas circunstancias que están asociadas al síndrome de Tourette. Y habíamos señalado que el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden ser dos entidades que están juntas con el síndrome de Tourette o trastorno de Tourette. En ese caso, tanto el uno como el otro tienen que ser manejados sea por un neuropsiquiatra, sea por un médico neurólogo pediatra o por un médico neurólogo, dependiendo de la edad del paciente. Debido a que los síntomas no siempre producen discapacidad, la mayoría de las personas con Tourette no requiere de medicamentos, pero sí de tratamiento psicoterapéutico. ¿Esta de qué se trata? De tratar de que el paciente se esfuerce para poder un poco contraer ese músculo, el movimiento que va a emitir. Sí pueden. Es como que el paciente siente que va a venir un movimiento. Entonces él puede controlarse ese movimiento si es que está en un contexto social donde no le permite, por ejemplo, clases, en una reunión, en una sala de espera, puede contraer el movimiento, pero tiene la necesidad de hacerlo. Es más o menos cuando nosotros vamos a estornudar y no lo hacemos, quedamos con una sensación de frustración. Entonces el paciente debe buscar un lugar donde él pueda hacer el movimiento, porque tiene la necesidad de hacerlo. En casos extremos como el de Bianca, de quien hablamos al inicio del reportaje, una de las alternativas es la cirugía de estimulación cerebral. Esos pacientes necesitan una operación. Esta operación se llama estimulación cerebral profunda, donde les ponen un dispositivo en el cerebro en ciertas áreas del movimiento y del dolor, los cuales pueden controlar de mejor manera, porque estos ya son en casos crónicos, donde se agreden, se autoagreden, agreden a demás personas, los movimientos son excesivos, no paran, y claro, ahí sí ya es un problema de calidad de vida, ¿no? Es un paciente en el cual ya emite y hace cosas desastrosas en el contexto en donde se desenvuelve. Bianca estuvo libre del Tourette durante 2 semanas. Sin embargo, debido a una infección por estafilococos que contrajo, tuvieron que quitarle los electrodos, por lo cual los tics volvieron, aunque en menor intensidad. Falta mucho en nuestro país por conocer y educarnos sobre ciertos síntomas que muchas veces nos hacen actuar de diferente manera, ¿no? Los vemos como personas raras, como personas, como que es una enfermedad contagiosa. No es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad letal, es una enfermedad en que el paciente puede tener una vida normal. En sí la enfermedad no es el problema es la sociedad. El síndrome de Tourette es todavía un misterio para la ciencia. Mientras se descubre su causa, es responsabilidad de la sociedad conocer más sobre este trastorno y evitar estigmatizar o juzgar a quienes lo padecen.